está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, a las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Ha llegado de nuevo el momento en el que el mundo del espacio en blanco llene las ondas de Radio Nacional. 2 nuevas horas nos esperan en una nueva aventura para viajar hacia esos universos mágicos que aquí nos gustan. Algo que comenzamos ya en directo con los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluido Paco Bermúdez, que esta noche cuida nuestro mágico sonido, con camisa a cuadros esta noche viene. Y hoy de nuevo volamos hacia la leyenda y hacia destinos plagados de enigmas, y como siempre tenemos 5 premios para agradecer vuestra presencia y vuestra ayuda, para agradecer que nos ayudéis a llenar este espacio en blanco. Los canales de comunicación, tomar nota. Teléfono gratuito 900-137-137, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro en Facebook. Entráis, ahí está el espacio en blanco, con los saludos a toda la gente que se reúne cada noche aportando sus ideas y sus intenciones y lo que quieren que tratemos en el programa. Gracias. Y esta noche tenemos mucho que contaros y como no queremos perder tiempo, ahí van los primeros datos de las intenciones de hoy. Esta noche nuestro viaje nos llevará hasta lugares secretos, lugares desconocidos que se ocultan tras la corteza de este planeta donde habitamos. En ellos, según antiguas tradiciones, mora una raza de seres mitológicos, conocidos como los intraterrestres. Si nos acompañáis, esta noche viajaremos por todo el planeta a la búsqueda de sus ciudades perdidas. La mítica Shambhala, la ciudad de Gers, la cueva de los Tallos o la sierra del Roncador y el desierto de Gobi serán algunos de nuestros destinos. Preparaos, un extraño viaje comienza y como siempre, estás invitado a él. Para comenzar el viaje nos vamos a buscar a nuestro primer invitado, Ricardo González. Buenas noches, Ricardo. Hola Miguel, un placer y un honor estar nuevamente en tu programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuándo has vuelto a España? Pues he estado aquí dando ciclos de conferencias a lo largo de este mes. Ajá. Ya me quedan muy pocos días antes de volver a la Argentina, donde estoy radicado. Ajá. Pero ha sido una experiencia positiva, como siempre, visitar tu país y compartir con la gente. Sí, siempre eres bien recibido por aquí, ¿verdad? Sí, gracias a Dios tengo grandes amigos y personas maravillosas. Me alegro. Eres escritor, investigador y contactado con una extraña experiencia que viviste, hemos contado algunas veces, ¿no? Así Recordarla brevemente para nuestros oyentes. ¿Cuántos años tenías? Súper jovencito. Sí, yo empecé en estos temas cuando era adolescente. Yo ahora tengo 37 años, pero a los 14, en Lima, en Perú, donde nací, fui testigo de la observación de un ovni.
digamos que ese avistamiento fue el que me impulsó a tratar de investigar estas cosas y a vivirlas también. Un avistamiento que fue reportado en su momento por la prensa de Lima. Más tarde, como lo he comentado también en tu programa, aunque esto suena una locura, afirmo haber recibido, primero espontáneamente y luego lo he provocado a través de técnicas de meditación, mensajes mentales o telepáticos de los presuntos tripulantes de estos objetos. Experiencias que hemos podido constatar también con avistamientos, que he podido verificar solo o acompañar a otras personas, y que incluso se han traducido en contactos y en viajes y expediciones que no solo señalan la posibilidad de que no estamos solos en el universo, de que hay vida extraterrestre inteligente, sino que tampoco no estamos solos en la Tierra, y ha sido mi principal esfuerzo, aunque empecé con el fenómeno OVNI, me inicié con los no identificados, mi principal esfuerzo se ha basado en ese mundo subterráneo, en el contacto con seres intraterrestres que se remontan a la vieja leyenda de Shambhala. De los cuales vamos a hablar hoy. Disculpa, es muy arriesgado decir eso de que tienes contactos telepáticos. Últimamente por aquí, por España, estamos menos crédulos con cosas que nos cuentan gente que viene de fuera, ¿no? Y a ti, déjame que sea un poco crítico, ¿vale? Sabes que te tengo mucho cariño. Siempre se ha dicho que eres un poco como una copia de Sixto Paz, que vienes contando casi las mismas cosas que Sixto Paz, pues, y que habéis vivido experiencias muy similares. Desde luego, porque mi experiencia cuando empezó en el Perú, en gran medida fue muy influenciada por el grupo Rama, que como bien sabes fundó Carlos y Sixto Paz Wells. Y de hecho hemos tenido experiencias en las que hemos estado juntos. O sea, Sixto Paz y mi persona en algún momento hemos estado en el desierto de Chilca y hemos tenido algunas experiencias como la de enero del año 97 o el año 2003 en República Dominicana, así que yo puedo dar fe de que esos contactos y esas experiencias sí se están dando. O sea, lo raro no sería que haya alguna similitud en los testimonios, sino que lo extraño sería que hayan contradicciones y de alguna forma esto no esté sucediendo. Pero siempre que se difunden estas cosas, como tú sabes, Miguel, van a haber opiniones de todo tipo. Dentro de todo eso, yo me manejo con una visión distinta de las cosas. Creo que estamos en otra etapa, en otra época, y no hay que motivar a que la gente crea en esto, sino que lo trate de investigar, de cuestionar y que cada uno saque sus propias conclusiones. De eso se trata. Y por eso esta noche tratamos este asunto. Uno de los argumentos que más nos interesan desde hace tiempo, el asunto de los intraterrestres. ¿Has escrito un libro que se llama Intraterrestres? Sí, es mi séptimo libro y está recientemente publicado. El 19 de mayo salió aquí en España. Por ejemplo, dentro de todo el contactismo, no se suelen publicar libros sobre intraterrenos. Dentro de lo que fue en su momento el Grupo Rama tampoco se han publicado libros específicamente dedicados a hablar sobre ese tema. Como te decía, yo estoy tratando de enfocar mi esfuerzo hacia otra vertiente que es más desconocida, menos difundida, pero que tiene pruebas bastante sólidas. Vamos a difundirlo, vamos a intentar conocerlo esta noche de la mano de nuestro invitado. Si queréis preguntarle, criticarle, sugerirle, 900-137-137 es nuestro teléfono, y tras esa introducción nos vamos de lleno al mundo de los intraterrestres. Prácticamente todo el mundo ha oído hablar de los intraterrestres. Sin embargo, las teorías que apuestan por la existencia de unos seres que habitan en el interior de nuestro planeta son ampliamente desconocidas. Algunos investigadores de lo esotérico y lo paranormal sostienen que en el interior de nuestro planeta existe vida inteligente y lo justifican con numerosos argumentos. Algunos investigadores se basan en la literatura histórica, que según defienden, hace menciones a los intraterrestres desde las épocas más antiguas hasta la actualidad. Según algunos investigadores, los pobladores del mundo intraterrestre son seres humanos increíblemente sabios, que han estado en contacto con seres extraterrestres y que conocen la verdadera historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. La reflexión, la oración y el trabajo interno son los fundamentos de estas sociedades que tienen puertas al exterior por todo el mundo. Los teóricos de esta civilización sitúan la principal puerta en Paititi,
una ciudad perdida en Latinoamérica. Los científicos aseguran que la existencia de vida en el interior del planeta es altamente improbable, debido a las altísimas temperaturas que se alcanzan en el interior de la Tierra. Cabe la posibilidad de que se puedan desarrollar algunos seres unicelulares, pero niegan con contundencia la posibilidad de vida inteligente. Los defensores de la teoría de los intraterrestres critican que en la actualidad no se han realizado prospecciones suficientemente profundas para conocer realmente la composición del interior del planeta, por lo que defienden la gran probabilidad de la existencia de los intraterrestres. Un tema controvertido. Nuestro invitado nos da más datos. Richard, estás por ahí, ¿no? Excelente introducción. Bueno, vamos por partes. Vamos a definir cómo o qué son los intraterrestres. ¿Qué son los intraterrestres? Siempre se ha hablado de la existencia de estos seres, pero desde distintas posiciones. Por ejemplo, en el siglo pasado se pensaba que la Tierra, a nivel esotérico, podría estar hueca, con un sol interno, y con un grupo de entidades que gobernaban en su interior. Obviamente, cuando se habla de intraterrestres, no adhiero con la teoría de la Tierra hueca. La respeto, pero no hay pruebas suficientes para decir que la Tierra tiene grandes hoyos en los polos y que vivimos en un mundo como si fuese una cáscara y adentro no hay nada. La constante gravitacional, las ondas sísmicas, creo que en un momento lo explicamos en tu programa, Miguel, demuestran que tenemos una estructura que ha sido confirmada por la geología. Cuando hablamos de intraterrestres, nos referimos a un grupo de seres que probablemente son descendientes de supervivientes de culturas perdidas, que son consideradas imposibles para la arqueología ortodoxa y que se habrían refugiado en esos túneles en la corteza para sobrevivir a una catástrofe que nos recuerda al fantasma de la Atlántida o el diluvio universal. Y estos seres serían los famosos Mahatmas o Rishis de Asia o los maestros de Shambhala que hablan los tibetanos y que desde ese entonces han estado protegiendo su información, sus análisis históricos, todo lo que involucra el saber de la humanidad. ¿Vivirían bajo tierra? ¿Por eso se llaman intraterrestres? Desde luego, vivirían dentro de la corteza, en grandes galerías adaptadas por ellos, ya que muchas de ellas son producto de la eyección de material rocoso fundido a la superficie, en lo que es la formación y adaptación de la Tierra, y su tecnología les permitió adaptarse allí, como hoy por hoy lo estamos tratando de hacer nosotros con los búnkers que se han levantado, o más bien construido bajo el suelo en los Estados Unidos y también aquí en Europa. Ajá. ¿Admites entonces, o no admites, habría que decir, esa teoría de la Tierra hueca? Porque los científicos han demostrado evidentemente que hay mucho más, que hay magma, hay un núcleo y una serie de cosas dentro, geológicamente demostradas dentro de nuestro planeta. Desde luego, hay evidencias científicas como para dudar de esa Tierra hueca, por eso no las admito, y también porque en mi experiencia en ningún momento hemos recibido alguna información semejante. Ya, ¿cómo son los habitantes? ¿Siguen estando vivos, habitando todavía ahora en este momento? Yo tuve una experiencia, Miguel, que hace varios años te la conté en tu programa, en una primera entrevista que me hiciste, muy controvertida, porque afirmo haberme encontrado cara a cara con un hombre que me dijo que era habitante de ese mundo subterráneo. Esta experiencia la tuve a los 22 años. ¿Dónde fue? En las selvas del Parque Nacional del Manú, justamente donde se cree que existe Paititi, la ciudad perdida de los incas. Yo me encontraba explorando una roca que se llama Pucharo, que tiene varios ideogramas o símbolos, una roca que es sagrada para los machiguengas, los nativos del lugar, y haciendo corta la historia, escuché un ruido a mis espaldas y yo giré hacia atrás. Era las 5 de la tarde, pleno día, había sol, pensando que un animal venía a atacarme. Cuando giro, en ese momento estaba a solas, y tenía como un palo alargado con el cual pues uno se ayuda para cruzar los ríos y no perder el equilibrio. Yo empuñé el palo y traté de defenderme de lo que pensaba era un animal que venía a atacarme. Y sin embargo no había animal alguno, sino que era un hombre de marcados rasgos orientales, de 1,70 m y pico de estatura, no muy alto, aunque parecía serlo un poco más por un casco alargado que llevaba sobre la cabeza. Todo él vestido con una túnica dorada que parecía ser metálica, tenía una larga y delgada barba que le llegaba casi a la altura de la cintura. Yo me quedé petrificado, yo sé que no lo soñé, sé que ese hombre estaba allí,
Por si acaso nunca consumí drogas ni ningún tipo de estimulante antes que me lo preguntes, pero este tipo estaba allí, a pocos metros de mí, se fue acercando y la luz que parecía concentrarse en torno a su cuerpo, se expandió cuando él levantó la palma izquierda como si me estuviese saludando, y la luz se ha extendido y ha iluminado el muro de Puyaro. Y esto fue impresionante porque yo sabía de que este hombre estaba relacionado con un contacto, con una invitación que a mí me habían hecho anteriormente antes de ir a esta expedición. Ya, perdóname, ¿era de día, de noche? No, era de día, más o menos las 5 de la tarde. Ajá. Más o menos las 5 de la tarde. ¿El individuo habló contigo? ¿Te transmitió algo? En esa experiencia, este hombre que dice llamarse Al-Sir, que se comunicó en perfecto castellano, aunque en ningún momento movió los labios, obviamente estimo que la comunicación fue mental, telepática, aunque yo escuchaba su voz, su acento grave y bastante profunda su voz, me explicó algunas cosas relacionadas con Paititi. Entre ellas te podría mencionar que me dijo que Paititi no era exactamente una ciudad construida por los incas o en la época de Tupac Yupanqui, inca peruano, sino que se trataba en realidad de una civilización mucho más antigua que había ejercido cierta influencia en los primeros tiempos de los incas y que se afincó allí en el Parque Nacional del Manú, porque esa zona del Perú tiene reservas biológicas y naturales suficientes como para permitir que esa civilización subsistiese. Ya, es una zona selvática, ¿no? Recordar a nuestros oyentes. Es una zona selvática que está en el área suroriental del Perú, la pueden buscar en Google, se llama Parque Nacional del Manú, y de hecho es una de las reservas biológicas, si no la más importante del planeta. Ya. Espera, hacemos una mínima pausa. ...900-137-137... nuestro teléfono por si queréis preguntar a nuestro invitado. Ricardo, este individuo evidentemente no vive solo, vive con... Hay más intraterrestres con él. Cuéntanos, en algún sitio he leído que son pequeñitos y que son terrestres, creo que le decíamos en esta introducción, que han tenido contacto con esos seres extraterrestres. ¿Cómo va la onda? ¿Va por ahí el asunto? Recordarás que en algún momento hablamos de la Cueva de los Tallos ampliamente en un programa contigo. Seguramente hablaremos dentro de un poquito, la segunda introducción, sí. Perfecto, y Janos Morris, el descubridor o el que dio a conocerlo de la Cueva de los Tallos, se habría encontrado con dos tipos de entidades en su interior. Esto me lo confió su propio abogado, Peña Mateus, que acaba de publicar un libro hace unos meses en el Ecuador, contando la historia real de la Cueva de los Tallos. Sería bueno que te consideras ese texto, que está muy interesante, revela muchas cosas nuevas. Y Peña Mateus me confesó que Morris se encontró con unas criaturas pequeñas, que los indios Shuar denominan Sunkis y Nuncuis. Estos serían los seres pequeños que tú mencionas, que forman parte de una colonia intraterrestre. Y luego están los Taltos, que son hombres más altos, de aspecto humano, como Al-Sir, el ser que yo vi en las selvas del Paititi, que tienen otro tipo de función, o si queremos llamarlo de esta manera, aunque suene increíble, jerarquía. Son los que custodian la información, los que custodian esas presuntas planchas con símbolos o cristales, aunque esto pareciera una historia de ciencia ficción. Yo he visto en una sola ocasión a estos seres vinculados con los Taltos, o para ser más exacto, en dos ocasiones, si es que cuento una experiencia que también tuvimos el año 2000 en un nuevo viaje al Paititi, pero solo fue con Al-Sir, solo a él lo he visto. Pero sí, en la Cueva de los Tallos y luego en Roraima, pude ver, incluso también otras personas, a unas criaturas pequeñas que son exactamente la misma descripción que me dio Peña Mateus del testimonio de Morris, y que son conocidos en los Tallos, como te dije, con el nombre de Sunkis, y en las selvas de Roraima, Venezuela, donde los vimos, conocidos por los indios pemones como Amaicoc. Así que hay mucha información sobre ese tema, realmente existen, están allí. Ya. ¿De qué viven? ¿Cómo comen? ¿Dónde sacan los alimentos? En el caso de estas criaturas pequeñas, no tengo mayor información, solo sé que son nictálopes, que les molesta la luz porque cuando les hemos alumbrado con las linternas se han tapado los ojos, que son bastante grandes y parecen no tener párpados. Sé que dentro de este mundo, donde ellos se han adaptado, han logrado iluminarlo con cristales de poder, y esto permite adaptarse y no tener problemas en la piel, y que hay zonas donde crecen hongos y otro tipo de vegetación que no necesita tanta luz, y la comen. O sea, son, entre comillas, vegetarianos, pero se alimentan mucho de hongos. Ajá. Eso también lo saben muy bien los indígenas. Ya. Nos preguntan nuestros oyentes qué prueba
científica puedes aportar para demostrar que existen los intraterrestres? Ninguna, desde luego. Es como que a mí me pregunten qué prueba científica existe para probar que existen los ovnis. Tampoco hay ninguna. Ya. Cuando se habla de una prueba científica, no se puede contar ni los testimonios, ni las fotografías de los túneles, ni una filmación, ni siquiera una filmación de estos seres tampoco es una prueba científica. Ya. Una prueba científica es algo que tú puedas repetir, demostrar en un laboratorio. Así que al igual que el fenómeno ovni, no se puede probar científicamente de momento. Pero hay muchos testimonios y muchos... Testimonios, informaciones, leyendas, y también algunas imágenes que han circulado. Yo alguna vez te comenté en tu programa, Miguel, que estoy convencido que Neil Armstrong y los británicos, cuando fueron a la Cueva de los Tallos, no estaban buscando las planchas de Nefi porque había influencia de la Iglesia mormona en ese momento y servicios de inteligencia, sino que estaban buscando criaturas no humanas, vivas biológicamente, para estudiarlas, y me refiero a los Unkis. Ya. 2 minutos antes de pasar a otros lugares donde hay supuestos entradas a ese mundo intraterrestre. Hablas de que los incas se fueron al Paititi cuando llegaron los españoles, ¿no? ¿Es así? Así es. ¿Y quiénes eran esos señores que ayudaron a los incas y por qué se fueron al Paititi? Bueno, ¿Seres venidos de las estrellas o una civilización anterior desconocida? En Perú se habla mucho de los viracochas que podían volar y que habían dejado indicios de su presencia prometiendo volver. Un colega tuyo, Juanjo Benítez, se quedó maravillado con esa historia y la expresó muchas veces, sobre todo cuando investigaba el área de las líneas de Nazca. Pero yo estoy convencido que en realidad los incas tuvieron una mayor influencia de seres del mundo subterráneo. De hecho, la leyenda dice que un grupo de hermanos, los hermanos Ayar, con Manco Cápac o Ayarmanco a la cabeza, funda el Imperio del Sol en el Cusco, luego de salir de unas cavernas en Pacaritampo, que yo las conocí, las visité personalmente. Cuando se produce la conquista, cuenta la leyenda que en 1533, en siglo XVI, un grupo de maestros habría huido del Coricancha, del Templo del Sol, hacia el Paititi, llevándose los tesoros, disco solar. Y ese extraño disco solar. Se hablaba incluso que para burlar a la conquista emplearon un túnel que comunicaba el Coricancha. Creo que tú has estado en el Cusco porque has viajado un montón. Sí, este año en agosto estamos allí de nuevo en Perú. Fantástico, capaz ahí por ahí nos juntemos. Ojalá. Y hay un túnel que conectaba el Coricancha con Sacsayhuamán, que también conoces, donde estaba la Gran Chincana, y siempre se dijo que esto no estaba confirmado, a pesar que habían leyendas, que había gente que se había metido en el túnel. Pues resumiendo la información que me imagino debes manejar, se ha encontrado el túnel, ha sido fotografiado, las imágenes están allí, pero los padrecitos del convento de Santo Domingo no dejan que la gente baje las chincanas, a pesar de que ya había información sobre estos túneles incas que habían sido construidos no por los incas sino por los Apu Capas, que era una dinastía mucho más antigua que vino de allende los mares luego de una gran destrucción, y esto lo cuentan tus paisanos, o sea, los que estuvieron en el Perú hace 500 años, en sus crónicas lo dicen, hasta hablan de túneles de 500 kilómetros de largo. Esto lo dicen tus paisanos, tus ancestros. Esta noche os vamos a contar muchas cosas sorprendentes, ya veréis. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. Tras esa segunda introducción seguimos con nuestro invitado Ricardo González, hablando de intraterrestres. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Uno de esos puntos del planeta donde se dice que llegaron estos seres de las estrellas es el desierto del Gobi. De esa hazaña, las leyendas recogen los siguientes datos. Por tradiciones míticas, sabemos que hace miles de años descendieron en el desierto del Gobi, en Mongolia, un grupo de 32 seres extraterrestres, de igual número de civilizaciones diferentes. Se establecieron en una extraordinaria ciudad subterránea construida a propósito para albergarlos. Se llamaba Shambhala. Estos seres fueron enviados para actuar como instructores planetarios de una floreciente humanidad.
llegaron a instancias del Consejo de los 24 Ancianos de la Galaxia, o gobierno de sabios maestros de los planetas evolucionados de la Vía Láctea. Su misión era acompañar el proceso evolutivo del hombre en la Tierra y preparar a aquellos que fuesen dignos de ser los guardianes de los archivos del conocimiento oculto de la humanidad o de la verdadera historia planetaria, aquella que nos une con los visitantes de las estrellas. Aquellos extraterrestres que llegaron y descendieron en Asia establecieron más tarde una red de túneles y galerías que enlazarían a todo el planeta, conectando otras ciudades que se irían formando después, debido a la dinámica propia del planeta y de las civilizaciones. Son algunos datos de esta extraña y alucinante historia que hoy os estamos contando. Nuestro invitado nos da más detalles. Bueno, tengo 1000 preguntas que ya están haciendo los oyentes, Ricardo. Para ti vas a tener que estar, lo digo algunas veces, varios meses en el programa contestando. Lo que quieras, amigo. Vamos por partes. Vamos al desierto de Gobi. Tú has estado allí, ¿no? Así es. Estuve allí el año 2007 siguiendo una pista de una presunta puerta dimensional. Para mí ya no es presunta porque hay un fenómeno que ocurre en ese lugar que incluso ha sido verificado por una expedición de National Geographic, aunque esto no está publicado, pero yo tengo la fuente. Esto me lo confesó un periodista mexicano que trabaja en el programa Good Morning America de Estados Unidos. Yo luego de estar en ese programa, él me comentó la experiencia que tuvo. Una puerta que ha sido visitada por escritores como Glenn Molin, especialista en budismo, o el propio Dalai Lama. Y en esa investigación pudimos confirmar una vieja leyenda que dice que hace miles de años, en el desierto de Gobi, llegó un caballo blanco llamado Lugta. Ese caballo traía en su lomo una piedra de poder llamada Chintamani, venía desde Orión. Y supuestamente esa fue la piedra, según la leyenda, esto no es contactismo sino la leyenda, que se coloca en lo alto de una torre, de una estupa, para iluminar la conciencia de las gentes. Ahí llegan los primeros maestros humanos que se transforman en verdaderos maestros y que más tarde se les conocería con el nombre de chamán, que como bien sabes no es un término que provenga de Perú, México o Bolivia, sino es un término que más bien se podría asociar a Siberia, porque hay una montaña más al norte del desierto de Gobi, ya en Siberia, llamada Beluca, que en su dialecto significaría algo así, donde viven los que llegaron de Orión. Entonces empezamos a investigar todo esto y lo comparamos con algunas comunicaciones de nuestra experiencia de contacto que sugerían que ese caballo blanco no era otra cosa que una nave extraterrestre y que seres del cosmos habrían iniciado como una hermandad de luz, aunque esto suena alucinante como dijo tu introducción, y de hecho sé que lo suena, para equilibrar la pugna de fuerzas en nuestro mundo. Estaríamos hablando de la fundación de Shambhala, que significa lugar de la paz, de la tranquilidad, un lugar de espiritualidad, o la capital del mundo subterráneo de Agartho, de Agarthy. De esto hace miles de años atrás. ¿Y sería una ciudad, ese Shambhala, un reino, algo que se puede visitar incluso físicamente, o no? Sabes que hablando con los lamas, tratando de contrastar lo que nosotros habíamos recibido en nuestra experiencia, dicen que hay dos realidades para Shambhala. Una física, que está completamente oculta o cerrada, y otra espiritual que sí se puede acceder en la actualidad en 3 puntos, vinculados al Gobi, a las montañas del Altai, y algunos enclaves al norte de la India, según lo que ellos nos dijeron. Pero en este momento nos explicaban que todas esas energías de Asia, de Oriente, han transmigrado a América del Sur, o a las Américas particularmente. Y yo creo que tiene mucho que ver con el anillo de fuego. Si analizas el mapa de la Tierra, el anillo de fuego es el área que concentra el 80% de la actividad sísmica y telúrica de todo el mundo. Ahí están ocurriendo la mayor cantidad de terremotos. Exactamente, la zona oriental de ese anillo de fuego involucra las montañas de Estados Unidos, entre ellas la sierra donde está Monte Shasta, va descendiendo por México, entras a la cordillera de los Andes en América del Sur, y es justamente todo el sector más activo energéticamente que involucra los retiros o santuarios de esta hermandad blanca que están en funcionamiento en ese sector. ¿Siguen esa hermandad blanca? ¿Cómo se podría definir? Se podría definir como un colectivo de maestros o un colectivo de seres de aspecto humano que son descendientes de esas historias, de esas humanidades perdidas,
que comprendieron el error que significó alcanzar tantos conocimientos y tanta quizá tecnología y perder cierta conexión con la tierra o la espiritualidad humana. Y ahora quienes comprendieron todo ello están protegiendo la sabiduría de esa enseñanza para entregarla al hombre luego del gran cambio. Un gran cambio que muchos han asociado al final de la cuenta larga de los mayas, al 2012, pero que no necesariamente, como ya lo hablamos alguna vez en tu programa, y tú también lo explicas en tu libro, 2012, no es el fin de la humanidad, sino es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para un cambio, para algo bueno que debe venir. Dime una cosa, ¿siguen estando vigentes, activos esa Hermandad Blanca? Están vigentes y activos, eso te lo puedo asegurar. Bien, dice la pregunta en algunos oyentes que ¿por qué no se muestran? Porque no hay una prueba física tangible de su presencia. Se presenta a las Naciones Unidas, al presidente Obama, yo qué sé, a Sarkozy, a alguien. Pues es la misma pregunta que nos hacen en relación con el fenómeno OVNI y su probable implicación extraterrestre, ¿no? Ajá. Yo creo que en el caso de la Hermandad Blanca o de la Gran Logia Blanca o de estos intraterrenos, su actividad es mucho más esquiva y como que no les interesa mucho mostrarse abiertamente. Uno de los casos, por citar un hecho concreto, donde ellos ofrecieron una posible prueba de su existencia fue a través de Nicholas Roerich en los años 30, cuando le habrían entregado a este arqueólogo y artista de origen ruso un fragmento de esta piedra de Chintamani para que fuese presentada esta piedra y sus facultades sobrenaturales en los Estados Unidos, con el ánimo de que Estados Unidos y otros países firmasen un acta por la paz, el famoso Pacto Roerich, porque venía una conflagración mundial, la Segunda Guerra Mundial, y todo monumento humano, arte, información, no se podía perder. Nicholas Roerich, no se sabe cómo, pero logró que en el despacho de Roosevelt se firmase el acta por la paz. Sin embargo, ya sabemos lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y luego se cuenta que Roerich vuelve a Asia, regresa a la piedra a esos esquivos maestros y se afinca en la India, donde muere 2 años después que culmina la Segunda Guerra Mundial en 1947, que es el año en que empieza la era moderna del fenómeno OVNI. Pero es uno de los casos curiosos de cómo este hombre pudo, amigo personal de Tagore, de Albert Einstein y todo, convencer a Estados Unidos y convencer a representantes de más de 20 naciones del mundo para firmar esa acta de paz, ¿no? Que no se respetó. Ajá. Hablas de discos solares. ¿Qué tiene que ver esa historia con los discos solares? Esa piedra de la que estás haciendo alusión. ¿De dónde vienen esos discos y dónde hay teorías que hablan de esos discos? ¿En qué partes del mundo? Pues básicamente todo esto empezó para nosotros, el asunto de los discos solares, con las expediciones a Paititi y la historia que dice que del Coricancha ese disco habría sido llevado hacia esta selva amazónica del Perú. Digamos que el disco solar del Paititi es el que tiene mayor corroboración de existencia porque hay múltiples leyendas, está citado en las crónicas, se sabe que estaba colocado en el testero del Coricancha y todo. Pero ya a nivel de información de contacto, se nos explicó que existen otros 12 discos que están repartidos en las Américas particularmente, aunque han surgido nuevas versiones que también hablan que hay discos por todas partes del mundo, y esto, ya sabes cómo es Internet y la búsqueda de estos temas que los terminan enredando, ¿no? Yo recuerdo cuando recibimos estas informaciones, las empezamos a publicar, no nos imaginamos que grupos de otras partes de América del Sur, de Estados Unidos, iban a hablar también del tema, pero de forma distinta como se recibió, ¿no? Eso suele pasar muchas veces en el contactismo y soy completamente conscientes de que estas cosas suceden, pero estos discos funcionarían como espejos, como si fueran una red que amplifica las intenciones de los seres humanos para equilibrar el campo magnético de la Tierra ante los cambios que vienen. Curiosamente, estos discos que están ubicados en retiros interiores importantes de esta Hermandad Blanca, como Monte Shasta, o de pronto el Valle de las Siete Luminarias en México, o Lago Titicaca, entre otros, muchos de ellos están concentrados en América del Sur, donde hoy por hoy se está aperturando una grieta o una debilidad local del campo magnético terrestre que los científicos llaman la anomalía del Atlántico Sur. Y hay otras investigaciones esotéricas que pueden parecer extrañas, pero que para mí tienen sentido, que relacionan esos 13 discos con el enigma de los 13 cráneos de cristal. Independientemente de que existan algunos cráneos que son un fraude, la leyenda original de los 13 cráneos de cristal, en la cual creía Chanquín Viejo, el gran maestro de los indios lacandones, dice que los 13 dioses que se mencionan en el Popol Vuh, la Biblia de los indios quichés, que crean al ser humano del maíz, van a ser reunidos al final de los tiempos, o esas 3 energías, y van a convocar al gran cambio.
y algunos creen que esos 13 cráneos están conectados con esos 13 discos solares como parte de una estrategia secreta de la Hermandad Blanca. Te iba a preguntar ahora sobre la aparente similitud que tenían esos discos con los cráneos y ya lo has contestado. 2 minutos para preguntas que hacen los siguientes y damos un paso más adelante, ¿te parece? Dale. Si sabes algo de ese supuesto túnel que hay en Perú que une Cajamarca con Cusco. ¿Hay un túnel? Sí. ¿Cómo supiste de eso? Aquí estamos bien informados. Pues sí, hay un túnel y te voy a completar el trayecto. A mí, una investigadora amiga que tú conoces, que entrevistaste en algún momento, que se llama Débora Gonster, una excelente investigadora, una gran amiga de Buenos Aires, ha estado investigando muchísimo el tema de la cueva de los tallos, y hay un relato que ha salido a la luz gracias a un escritor argentino que conoció en su momento, se apellida Aguirre, creo que también los he entrevistado, porque tú estás en todas, y ahí se confirma una vieja historia de Morris que encuentra un túnel en la cueva de los tallos y termina en Cajamarca. Cajamarca, para quienes escuchan el programa, fue la última yacta o ciudad que vio a Atahualpa. Atahualpa fue muerto allí en la conquista española con la pena del garrote. Entonces, se dice que en Cajamarca estaban los tesoros y que de allí partían varios túneles, unos hacia el Cusco y otros hacia Quito. Curioso. Me extraña, me asombra la extraña similitud que tenemos entre nosotros a veces cuando publicamos libros. Tienes que leer una historia que cuento yo sobre Cajamarca también. Sí, en este no hay casualidades, amigo. No. Barranco de Ajo, ¿sabes algo de ellos y ese mundo intraterrestre que hay en Canarias, en Tenerife concretamente? No lo he investigado, pero sí me lo han mencionado. Vale. ¿Las ciudades subterráneas turcas tienen algo que ver con estos mundos intraterrestres? No lo sé. No sé si Anatolia, creo que se refieren a Dirincuyú y todo eso, la podríamos asociar exactamente a lo que yo he visto con mis propios ojos en la cueva de los tallos, o en las cuevas de Shasta, o también algunas grutas que existen en el Monte Oreb. Creo que se trata de otra cosa. Ya, vale, 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Tenemos un poquito de prisa hoy, tenemos poco tiempo, tampoco queremos liar mucho a Ricardo, y hay una tercera introducción que está esperando para dar más datos y tratar de completar este rompecabezas. Ahí vamos con ella. Existen muchos lugares en el mundo donde se sitúa la existencia de estos extraños seres. Estos son algunos de ellos. En el Brasil existe en la Sierra de Portiaria, en el estado de Goiás, el valle selvático de Paraúna. Allí se pueden apreciar murallas de hasta 4 kilómetros de largo y 4 metros de altura, que cuidan una zona donde hay pirámides derrumbadas cubiertas por la vegetación, algunas de ellas escalonadas, con entradas a ríos subterráneos que conducirían al mundo intraterrestre. Otra entrada similar está ubicada en la Sierra del Roncador. En Argentina ya es difundida la existencia en Capilla del Monte, en Córdoba, de una leyenda en donde indígenas comechingones lograron salvar la vida huyendo de los conquistadores europeos, entrando por unas cavernas ubicadas entre el Cerro Sagrado de Uritorco. Es la zona de la mítica ciudad intraterrestre de Gers. Otra de las ciudades intraterrestres que existirían en Argentina es la llamada Isidris, debajo de las montañas de Mendoza. También está la llamada Ciudad de los Césares, ubicada a muy poca distancia de la turística ciudad de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia. En el sur de los Estados Unidos, en el estado de California, se encuentra Monte Shasta, un impresionante y majestuoso volcán extinto que contendría en su interior secretas cavernas. Son algunos de los lugares donde se desarrollaría la existencia de esta extraña civilización. Nuestro invitado conoce algunos de estos sitios y nos da más datos de su existencia. Tú, Ricardo, has visitado alguno de estos lugares que hemos mencionado, ¿verdad? Pues he estado en todas esas zonas que mencionan. Ajá. Y
sin duda alguna están llenas de misterios. Ya, en todas ellas hay esas entradas, ese mundo subterráneo. Es decir, hay tantos lugares donde esta gente sigue habitando ahora en este momento, o ya solamente están en un determinado lugar preparándose para esa misión. Pues dentro de lo que hemos aprendido en el contacto y lo que hemos investigado, yo trato de combinar la investigación, no solo quedarme con las cosas que creemos recibir. No es que exista una gran población intraterrestre, creo que hay un grupo muy pequeño de seres que físicamente permanecen en esos túneles o en esas galerías, y que más bien muchas de estas ciudades, como la Cueva de los Tallos, están abandonadas, pero tú puedes ver allí las construcciones artificiales que alguien, un grupo muy evolucionado, vivió allí y que talló esas rocas al mejor estilo de Sacsayhuamán en el Cusco, o cortes perfectos que hemos visto, por ejemplo, en el Templo de la Esfinge, en Egipto. Es realmente extraordinario, solo que lo ves a 200, 300 metros bajo tierra, y puedes recorrer incluso algunos kilómetros durante días, y eso está allí. No creo que haya estado en la superficie y luego un capricho de una catástrofe lo haya sepultado de esa forma, es imposible. Eso fue construido bajo tierra con algún propósito y por alguna razón tan profundo. Y de hecho en estos lugares que hemos visitado, los indios, a quienes yo respeto mucho, ¿no? Porque no puede ser posible que los indios chavantes de la Sierra del Roncador te digan una cosa, que los lugareños de la meseta de Sumuncurá, ¿no?, que apenas hablan, te comenten una cosa en la Patagonia Argentina, o los indios Shuar de las inmediaciones de la Cueva de los Tallos en el Ecuador, o los machiguengas en Paititi, o los nativos que se reúnen en Sanflat, allí en Monte Shasta, o los indios pemones que están en Roraima, o los propios nativos de México con los que hemos hablado cada vez que hicimos algún viaje a esos lugares de poder, que todos te cuenten lo mismo. O sea, que todos te cuenten lo mismo, los mismos seres, las mismas montañas, los mismos túneles, la misma función. Yo creo que algo de verdad hay, y nosotros hemos tratado de investigarla, de vivirla. Ya. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Bril, esa extraña energía que incluso los nazis buscaron? Creo que está conectado todo ese misterio del Bril, Miguel, con la piedra de Chintamani, porque esa piedra de Chintamani, que según la tradición budista habría sido traída por Lungta, el caballo blanco que mencionaba el Gobi, emitía esa energía verde que según esa tradición salía desde lo alto la primera torre de Shambhala o estupa. Entonces esa energía que hoy por hoy se encuentra en el mundo subterráneo, que la inunda de vida, se cree que Hitler buscaba porque tenía facultades sobrenaturales para la vida eterna, o incluso también se ha llegado a especular que era la fuerza que quería utilizar Hitler para alimentar sus prototipos de ovnis alemanes como el Hanebo 1 o el Hanebo 2. ¿Y los mormones y la Cueva de los Tallos? ¿Por qué se interesaron los mormones por la Cueva de los Tallos, de la cual hemos hablado y nos has hecho referencia ahora? Algunos importantes miembros de la iglesia mormona que estaban involucrados en el Citibank ayudaron a realizar algunas expediciones a la Cueva de los Tallos porque estaban convencidos, creían que las planchas de Nefi del ángel Moroni se encontraban en la Cueva de los Tallos, y por eso trataron de hacer estos viajes, estas expediciones. Era como tratar de corroborar su fe, su religión. Realmente lo hicieron. Antes de ir a la parte final para tratar de sacar conclusiones y ver lo que está preparando esta fraternidad blanca, preguntarte, de los sitios es que hemos dicho en Brasil, la Sierra de Parauna, en el Monte Shasta, en Gobi, ¿en qué lugar dirías tú que está más activo ahora en este momento esa actividad de la fraternidad blanca que tú hayas vivido? De todos los lugares que he recorrido en el mundo, hay un corazón de fuerza que involucra el Cusco, Puno, el lago Titicaca y la selva amazónica del Cusco yendo hacia el Paititi. No he conocido otra zona más activa que esa. Incluso en este momento. En este momento. De hecho, el famoso caso del desplazamiento del electrochorro ecuatorial que estaría pasando esta banda magnética sobre esta zona sería una de las explicaciones, digamos, racionales de por qué se siente tanto magnetismo allí. No hay nada como el lago Titicaca, no hay nada como ciertos sectores ocultos de Cusco. No estoy hablando de la Plaza de Armas y las zonas turísticas, creo que tú sabes a qué me refiero. Están muy activos y hay chamanes genuinos que te pueden llevar a los túneles. Una clave, los queros, no los que descienden a la Plaza de Armas, que ellos ya están, con el mayor de los respetos, a esta comunidad que la conozco muy bien. Culturizados, digamos. Exactamente, están muy culturizados. Pero los queros que siguen viviendo en Chuachua, en Hatunqueros,
que yo he vivido 13 días con ellos y los he vuelto a visitar otra vez, de hecho soy hasta padrino de un nene de uno de ellos, ellos sí saben. Ellos son los únicos, a mi entender, o uno de los pocos, que saben cuál es el secreto. Este año vamos a intentar sentir en este nuevo viaje que vamos a hacer a Perú ese poder que hay ahí todavía. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. En los últimos minutos, Richard, dicen mucha gente que ese trabajo de la Fraternidad Blanca está a punto de plasmarse en cosas físicas que todos vamos a poder ver. El mundo está muy convulso, estamos viendo que constantemente están ocurriendo cosas, no solamente a nivel físico, de terremotos, de movimiento de tierras, etcétera, sino también sociales. Estamos cerca de que se manifiesten, de poder tener una prueba de su existencia, un contacto. Sinceramente, no lo sé, pero sí sé que estamos en un momento en que estos seres, llamémosle de la Fraternidad Blanca o seres vinculados a la luz, todos los que estamos en estos temas sabemos que no estamos solos, de alguna u otra manera, incluso hasta que una fuerza nos inspira, pues esa fuerza, quizá inteligente, está también apoyando para que la gente empiece a tomar conciencia de su rol y se generen los grandes cambios. Siempre hemos dicho que hay más bien que mal en el mundo, solo que las cosas que consideramos negativas tienen mayor difusión, y esto a veces nos deprime y nos hace pensar que no tenemos la capacidad de modificar todo este camino. Van a venir grandes cambios. Yo he estado viendo una gran revolución de energía en España, siempre lo he dicho y no es porque venga aquí, que España podría ser la clave para que la luz se llegue y se concrete aún más en el bloque europeo. Solo el tiempo lo dirá. Mucha gente está sintiendo como esa, si fuera una profecía o una intuición, de que España, concretamente Madrid, iba a ser el origen de una extraña revolución espiritual que se iba a dar en toda Europa. ¿Lo sientes así también? Yo siento que España lo va a hacer, y mucho antes que nosotros, Miguel, un sensitivo argentino, Benjamín Solari Parravicini, él ya hablaba de que España iba a cumplir ese rol espiritual, no sé si por el karma, entre comillas, o sea, la relación espiritual o de la conquista que tuvo con países esotéricos como es México, Perú, entre otros, que estaba llamada a toda esa sabiduría, esa luz, pues compartirla en el bloque europeo y que sería ejemplo, pero no ocurriría hasta que España tuviese una crisis que, según Parravicini, recordaría la que tuvo la Argentina. Y si tú, no quiero entrar en ese tema porque es un poco perturbador, pero si analizas los acontecimientos de lo que sucedió en Sudamérica hace unos años y lo que está empezando a ocurrir en vuestro país, son casualidades, entre comillas, muy sugestivas. Ya. A punto de terminar, ¿qué podemos hacer, aceptando que exista esa fraternidad blanca, para ayudar en ese renacer espiritual que mucha gente espera y que se profetiza? Pues, aceptando que sea cierto. Claro, incluso no aceptando que esto sea cierto, porque en realidad el objetivo de compartir estos testimonios es motivar a que la gente sienta cosas a través de la radio, que sienta cosas y que esto las motive, independientemente que crean la existencia de los ovnis o estos seres subterráneos, que sienta cosas y que les motive esas cosas a cambiar, a ser mejores personas, porque el mundo de la magia, la capacidad de soñar, de emocionarte, la capacidad de la sorpresa, nos puede devolver esa parte humana que a veces olvidamos por vivir en un mundo en piloto automático. Es sencillamente eso, amigo. Sigo asombrándome esas extrañas conexiones que tenemos entre tú y yo. Parece como si hubieras leído una parte del libro. Este último también, no me gusta hablar de lo mío, ¿no? Bueno, cuando salga lo buscaré. Ya está por ahí, o sea, a ver si te lo hago llegar, a ver si nos vemos el lunes. ¿Estás en Madrid? Sí, el lunes, si me permites mencionarlo, Miguel. Sí, ¿cómo no? Voy a hacer una Espera, única si queréis conferencia. conocer a este señor, criticarle, yo que sé, pegarle, darle besos. Este día lunes en Madrid, la única conferencia que voy a hacer para el público va a ser en Espacio Ronda, que queda en la calle Ronda de Segovia, número 50, si mal no recuerdo está muy cerca Metro Puerta de Toledo. Va a ser a las 19 horas, y si quieren participar, ya que es un local más o menos pequeño, hay que informarse este número telefónico, este número de contacto. Dinos que apuntamos. 659-295-015. Vale.
Página web para que te sigan nuestros oyentes. Pueden ingresar a mi website, que es legadocosmico.com, y en legadocosmico.com incluso van a encontrar un canal en YouTube con algún material, algunos vídeos, entrevistas también de cosas que hemos podido grabar nosotros. En la sección de agenda van a encontrar más o menos nuestro itinerario por el mundo, las actividades que estamos desarrollando, un poco esta andanza por el planeta. ¿Cuándo regresas a Argentina ahora, a tu casa? Estoy regresando pues después de la conferencia, ¿no? El martes, y estoy volviendo y me quedo una semana y luego de ahí viajo a Chile y continúo. Vale, y en un minuto, ¿alguna nueva prueba de esas visiones que tenéis la suerte de tener prefijadas? ¿Os sabéis a dónde va a ser para estar en alguna de ellas? En mi caso no tengo, si te refieres a un avistamiento programado o alguna sí. manifestación que vaya a ocurrir, para este año no he recibido nada que vaya a suceder. La última ocasión en que tuvimos un avistamiento, digamos, que se esperaba que ocurriese, fue en el Valle de las Siete Luminarias, que fue espectacular, en el estado de Guanajuato, en México. Esto pasó hace unos meses, pero de ese momento no hemos recibido otra invitación, salvo la posibilidad de una experiencia que todavía no la hemos terminado de comprender, también en México, para el Valle de Tepoztlán, que creo que también conoces. Vale. Si hay alguna cosa de esas, nos avisas para intentar estar por ahí, ¿vale? Que así sea. Ricardo, un placer. ¿Vas a estar por Perú en agosto? A ver si me encantaría que nos viéramos ahí en el Cusco. Tengo planeado estar la segunda quincena de agosto por Perú, así que si nos juntamos, pues nos comemos una papa a la huancaína. Segunda quincena de agosto, vamos a estar también nosotros, si Dios quiere. Estamos en contacto. Okay. Gracias, un placer, te deseo todo lo mejor. Un abrazo, a ver amigo. si nos vemos el lunes. Cuídate. Hasta pronto. Chao, chao. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan los servicios informativos de las 3, de las 2 en las Islas Canarias. Nuestro concurso continúa, 900-137-137, por si queréis intervenir. En la segunda hora hay una poderosa reunión que se va a organizar el mes de julio en Alemania. Queremos daros algunos datos y Miguel Pedrero llega enseguida con algo que le ocurrió al presidente Kennedy, algo que tiene que ver con otros ovnis estrellados, pero esto no son habladurías, son pruebas, verificaciones que ya tenemos constancia de todo ello. Aquí os lo vamos a contar. No os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Nos vemos enseguida. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España